Tal vez a usted le ha pasado que siente que hay energías negativas que no lo dejan progresar. Desde el inicio de la humanidad, los seres humanos hemos creído que mediante conjuros, sortilegios y ritos pueden hacernos daño. Bienvenidos a Más Allá, a este especial sobre maldiciones. Ataduras, nudos, muñecos enterrados en frascos para maldecir a sus víctimas y atacar partes de su cuerpo, como la cabeza, las manos o el corazón. Maleficios y hechicerías que provienen de tiempos pasados y que siguen vigentes en el presente. Maleficios que se utilizan para destruir, enfermar y dañar, y que se activan mediante rituales milenarios. Rituales que han quedado retratados en novelas y cuentos de hadas que sirven para afirmar que proviene de un tiempo anterior a la civilización. Rituales que han llegado hasta nuestros tiempos y que son utilizados por personajes influyentes como el exministro italiano Umberto Bossi, en cuya casa fueron encontrados más de 100 libros dedicados a la magia negra que eran utilizados por su esposa para maldecir a sus contradictores políticos, según investigaciones periodísticas. Hechizos que también pueden ser contratados en las calles del centro de La Paz, Bolivia, en donde docenas de locales del barrio de las Brujas ofrece toda clase de embrujos. Encantamientos elaborados por chamanes que utilizan piedras, fotografías de sus víctimas y fetos de animales para canalizar energías negativas. ¿Puede la brujería enfermarnos y hacernos daño? ¿Es efectiva la magia negra? Acompáñenos esta noche a explorar el aterrador mundo de los maleficios. Una noche para hablar de los límites de la realidad, de la creencia, de la idea que tienen muchas personas, inclusive tal vez usted o algún conocido, de que hay fuerzas oscuras, de que la magia puede hacernos daño y de que existen brujos y hechiceros que pueden atacarnos, pagados incluso por nuestros enemigos o incluso familiares. Estamos en esta noche con unos invitados especiales y yo quiero, antes de comenzar, que ustedes sean también parte de esta familia y tuiteen con el numeral de esta noche, que es Maldiciones Más Allá, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Pero primero déjenme presentarles a alguien que fue director del Instituto Colombiano de Antropología, decano de la Universidad Nacional, decano de Ciencias Humanas, el doctor Fabián Sanabria. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, gracias por la invitación. Doctor, este tema, ¿por qué cree que está tan vigente, el de la brujería, la magia negra? Bueno, porque no podemos escapar a la creencia y somos muy frágiles, nuestros lazos humanos son muy frágiles, nada ni nadie nos garantiza la salud, ni el amor, ni la vida después de la vida. Entonces, evidentemente, siempre hemos acudido, los seres humanos, somos animales simbólicos, al símbolo. Hoy día el símbolo ha sido sustituido por el logotipo, pero a pesar de ello, pues obviamente hay cosas que la ciencia o la diosa razón no alcanza a explicar completamente, y entonces evidentemente hay muchas derivas, muchas vías a través de las cuales la gente surfea, y evidentemente en medio de esas vías pues hay gente que hace un performance un poco más bien elaborado y otros más son improvisados y otros son más estafadores. Evidentemente, cuando uno hace un análisis ya no antropológico, sino sociológico de los magos y de la magia de todo tipo, el 90% son estafadores. Entonces eso es muy importante saberlo. Pero hay un proceso de autosugestión en donde alguien a quien le dicen que le están haciendo un trabajito y que lo están acabando, puede contribuir por procuración a que ese trabajito que al inicio era una estafa, pues no sea tan estafa.
estafa. Entonces, evidentemente, yo creo que un programa de esto sirve para ilustrar a la audiencia y sobre todo para saber que ahí estamos en el mundo del misterio, en el mundo del más allá, pero también en el mundo del más acá. Y el más acá se puede contrarrestar con el más allá, o mejor, el más allá se puede contrarrestar desde aquí. Muy bien. Nos acompaña también esta noche, es astrólogo, además es licenciado en Pedagogía y de Lengua Castellana, el señor Daniel Daza. Muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y un saludo para mis amigos que están aquí. Daniel, la brujería. Miren, la brujería desde hace muchísimo tiempo y se contempla mucho en temas de astrología porque hay muchos astrólogos o hay muchas personas que creen en todo este tipo de temas y es más, dentro de la astrología hay un sector en el zodiaco que estudia todo lo que tiene que ver con la brujería o los brujos y esto se estudia en la casa 8. Se dice que la casa 8 es la casa como de Harry Potter, la casa de la magia, del misticismo, de la brujería, de los brujos y hasta de los que van a matar. O sea, en esa casa se estudia todo lo que tiene que ver con lo oculto. Y desde hace mucho tiempo, pues, la magia ha venido entrando en el ser humano para poder, digamos que de cierto modo, mover pues cosas que física o mentalmente el hombre no puede, como por ejemplo amarrar y todo esto. ¿Usted cree en parte en esto? No, yo no creo. Bueno, ya vamos más adelante porque tengo que presentar aquí a otro invitado. Nos acompaña Leonardo Nieto, que además de ser antropólogo y tiene una maestría en Buenos Aires, en la Flaxo, ha investigado estos temas a profundidad y ha viajado por el país donde encontró muchos testimonios. ¿Es verdad, Leonardo? Sí, buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los televidentes. En efecto, digamos, yo realicé un trabajo hace un buen par de años en relación a la tragedia de Armero y Armero es uno, digamos, el cementerio de Armero es uno de los lugares donde más se presenta este tipo de trabajos y básicamente se desarrolló un estudio bastante profundo en ese sentido en este lugar. ¿Usted vio algo que lo haya consternado? Pues es de decirlo que, pues, digamos, al ser antropólogo tengo un constante... visito continuamente los cementerios para hacer análisis simbólicos, para hacer análisis de rituales y todo esto. Y he de decirlo que mi sensación es que el cementerio de Armero tiene una energía muy particular, una energía bastante cargada. Y esto se hace muy evidente en cosas como... Digamos, al entrar al cementerio se encuentran trabajos desperdigados, huesos con velas, amarres, frases, fotos quemadas, que es usual en otros cementerios, pero el volumen de lo que se presenta en Armero ya es un nivel muy grande. Entonces, tiene una carga muy especial, realmente. Bueno, ustedes, todas las preguntas que tengan, por favor, con el numeral maldiciones más allá. Ahí está, maldiciones más allá. Pero para entender mejor de lo que estamos hablando, Joana Arenas preparó la siguiente nota. El que no cree en la magia nunca la encontrará. Maldad, daño, envidia, enfermedad, odio, dominación, sentimientos y creencias que se funden en acciones mágicas capaces de destruir a sus víctimas, acciones oscuras que son ejecutadas por brujos o nigromantes y que son conocidos como maleficios. Maleficios de los que se tiene registro en antiguos papiros egipcios y tablillas mesopotámicas y que poseen diferentes características. Pociones y brebajes. El brujo elabora bebedizos utilizando diferentes elementos que considera mágicos y se los hace tomar a la víctima sin que éste se dé cuenta. Como las gangas o calderas utilizadas por los practicantes del palo mayombe, el lado oscuro de la brujería cubana. Con este puñal es con el que se sacrifican los animales. Se le dan animales a la entidad que vive aquí dentro para que esa entidad tenga un aliciente, sea la vitalidad de él, para que esa fuerza que nosotros le damos a él con la sangre del animal nos la transmita a nosotros espiritualmente. Conjuros y oraciones. El poder maligno se produce como consecuencia de la recitación de letanías que desatan la enfermedad o maldad y que se acompañan generalmente de rituales oscuros, como este ritual de sangre efectuado en Benín, África, que busca proteger y al mismo tiempo dañar a los enemigos. Los brujos sacrifican y maldicen, la brujería los protege. Entierros.
El brujo mezcla elementos cargados mágicos con objetos impregnados con fluidos de la víctima como orina, semen o sangre, y luego los entierra para causar mayor daño. Como este entierro encontrado en el cementerio de Sogamoso, en el que se ha sacrificado también un ave negra. Estamos sacando un entierro que aproximadamente tiene 2 días de enterrar un pajarraco negro. Guañús. Es como un guañús. Lo enterraron hasta la mitad del cuerpo. ¿Para qué? Para hacerle maldades, sea a una señora o a un señor. ¿Son efectivas las maldiciones o tan solo se trata de supersticiones? La respuesta, tal vez, está más allá de nuestra comprensión. Formas de maldecir, formas espirituales que están en el orden de la creencia. Y yo le quiero hacer esta pregunta al doctor Sanabria. ¿Qué piensa de esas prácticas? ¿Por qué cree que los humanos seguimos practicando este tipo de rituales? Bueno, efectivamente, si hay algo que puede identificar a los humanos, y casi que me atrevo a decir fundamentalmente a los colombianos, es la envidia. Aquí la gente no muere de vieja, sino de envidia, los celos, en alguna, dijéramos, visión judeocristiana se habló de los pecados capitales, pero indudablemente pues eso forma parte de la humanidad. Es difícil pensar, a veces los humanos le atribuimos a los animales características muy humanas, decimos ese gato es celoso o ese perro es envidioso. No tanto, jamás será como un humano. Entonces evidentemente eso se da y eso forma parte de la humanidad, y donde prima por ejemplo el poder, o donde está el saber, o donde está el creer, ese tipo de cosas se intersectan. En los textos antiguos de las grandes religiones, así como hay bendiciones, hay maldiciones. Desgraciadamente en Colombia las palabras gruesas que usamos se refieren siempre a la mamá o a los comportamientos sexuales de los individuos. Son muy escaso nuestro léxico y deberíamos aprender a maldecir. Uno debería maldecir, no sé, al ministro de Hacienda, o debería maldecir al alcalde de Bogotá y señalarlo 1000 veces maldito que es si nos rompe la carrera séptima, a ver si eso le crea una eficacia ritual. Inclusive algunos que como las vías legales no funcionan, pues podrían clavarle alfileres a la imagen del burgomaestre, a ver si de pronto le pasa algo. Eso lo podríamos probar. Inclusive, claro, alguno dirá, está haciendo una incitación a la violencia simbólica. La magia tiene mucho de eso, y nosotros operamos permanentemente magia. Así como podemos ser benignos, podemos ser malignos. Claro, eso también se le puede revertir a quien lo desea en términos del mal hacia el otro. Eso puede ocurrir, eso ha ocurrido. Entonces, indudablemente siempre ocurre, pasa en contextos muy particulares. Hay performances que mezclan de muchas tradiciones, a veces hay unos menjurjes y unas mezclas que son muy heteróclitas, son muy distintas, se sacan cosas de una tradición, de otra, etcétera, etcétera, y eso también se vende y se comercializa. Normalmente cuando usted va donde un brujo, él le dice: a usted le hicieron un amarre, usted está atado, le hicieron tal cosa, yo le voy a demostrar el enterramiento, pero yo no le cobro nada, solo los materiales. Esa es uno de los elementos económicos que suspende la economía, un poco para dárselas de bueno el mago. Evidentemente ahí hay gato encerrado, es decir, todos están atados, todos tienen amarre, pero eso no quiere decir que detrás de los cementerios siempre hubiese habido prácticas mágicas, específicamente con las mezclas de los españoles que vinieron a América, de las tradiciones indígenas, de las tradiciones campesinas y afrodescendientes. Entonces obviamente hay quienes juegan con eso y obviamente lo comercializan, pero existe. Habría que ver qué tan protegidos estamos de la envidia, de los celos, del mal de ojo. Dicen en las comunidades indígenas que no solamente le cae a un niño recién nacido, sino a un cachorrito. A veces hay animales que nos protegen, así también hay objetos que nos protegen. Yo creo que en la medida en que estamos rodeados de belleza, evidentemente podemos descender a la noche oscura del alma serena y tranquilamente. Inclusive habría que hacer elogio de las sombras, hacer elogio de la oscuridad y no temerle, porque ahí se conjuran muchas cosas. Yo pienso que hay que estar sereno, pero hay que reconocer que este tipo de prácticas existen y hoy día se multiplican ante tanta incertidumbre global que vivimos.
Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los maleficios, también a la brujería, el lado oscuro tal vez de la magia y la hechicería. Rápidamente un saludo a Gladys Ferro, que está por acá, a Lorena Montes, @Lorena-La-Montes, al clásico que está aquí siempre, Carechimba, y también por ahí está Alberto Cano. De verdad, usted, Alberto Cano, un abrazo grandísimo, un gran seguidor. Ya vamos a mencionar más de ustedes, sigan tuiteando con el numeral Maldiciones Más Allá, a No Más Yo También, y vamos a darle las preguntas que ustedes están tuiteando aquí a los invitados. Pero antes de eso vamos a ir y viajar, gracias a la nota que preparó Joana Arenas, a una de las tradiciones más antiguas de la humanidad, esa tradición que tiene que ver con el lado oscuro, que está en muchas culturas y que usted verá a continuación. Los maleficios existen en cada cultura y sociedad del planeta, extendiéndose como una sombra negra que amenaza la vida y el equilibrio emocional de las personas afectadas, práctica que es conocida en Honduras como pachorismo, y en el que se realizan rituales para introducir un sapo en el estómago de la persona a la cual se le quiere hacer mal. Maleficio contra el que luchan curanderos que detectan el mal y que utilizan contras y rezos para expulsarlos. Algunos, como puede verse en estas imágenes. La víctima expele al anfibio y las cuerdas que lo atan al interior de su cuerpo. Prácticas oscuras que también se producen en México, en donde se hacen amarres de amor en cementerios, como puede verse en estas imágenes captadas por una familia en un panteón de Aguascalientes. A medida que estaban, el entierro se hace visible y 2 fotografías emergen de su interior, mostrando el rostro de las víctimas. Es como 2 monitos y están como amarrados con un listón. No manches. Lejos de Latinoamérica, en Europa, la brujería sigue presente en los ritos de las mujeres del pueblo Vlach de Serbia, que utilizan candados y otros elementos para protegerse y hacer daño a sus enemigos. ¿Son efectivos estos maleficios y entierros o son solo una muestra del poder de nuestras mentes? Queda en usted llegar a la conclusión final. ¿Son efectivos? ¿Son realmente elementos que cambian el espacio y el tiempo de las personas? ¿O solo son creencias que ejecutan algunos que están obsesionados con estos temas? Señor antropólogo, usted ha ido a varios cementerios, hemos visto entierros. ¿Usted ha visto entierros y cómo funciona un entierro desde su punto de vista? Bueno, básicamente al abordar este tema tenemos que hacer una división un poco básica, que sería la magia blanca y la magia negra. La magia blanca es, digamos, aquella destinada a que una persona o un grupo social se beneficie de alguna forma, ¿cierto? Que traiga prosperidad, bienestar para un grupo o persona en particular. Y la magia negra, por el contrario, tendría un aspecto directamente negativo en el que se buscaría el daño de un grupo o persona social. Digamos, la magia negra se produce mediante la creación, con el ejercicio de creencias y prácticas que buscan la intermediación de seres sobrenaturales, y estos seres actuarían para perjudicar en varias formas, digamos, para generar enamoramiento, para generar enfermedad, para generar crisis económicas. Y en ese sentido, digamos, dentro de lo que yo pude ver en mi experiencia en estos cementerios, particularmente en el de Armero, los enterramientos, digamos, en Colombia se presentan de 3 formas, están asociados a 3 cosas de forma particular. El enterramiento como ceremonia ritual para una persona que ha fallecido, el enterramiento directamente relacionado con la brujería y el enterramiento relacionado con las huacas, ¿cierto? Que es algo bien conocido en Colombia dentro de la cultura popular. Directamente el enterramiento con brujería se relaciona, digamos, con un procedimiento que busca, digamos, muy asociado a la magia contaminante, que es, digamos, algo que estuvo en contacto con una persona, llámese un objeto personal o las uñas, el cabello, algún fluido corporal. Ese elemento tiene una conexión directa con la persona, y digamos, al hacer unos procedimientos y prácticas particulares va a crear un mal en la vida de esa persona.
Entonces, básicamente, estos enterramientos se suelen producir en los cementerios al buscar que digamos que el aspecto negativo y relacionado directamente con la muerte se traslade a la persona o al grupo de personas en particular. Bien, aquí me está escribiendo Gata de Páramo y también No Más Yo y también Farid Nazar. Muchos están preguntando por esto. Señor Daza, que si usted puede explicarles por qué en muchas de estas pociones incluyen fluidos humanos, que por qué colocan semen y sangre. Eso está bien interesante porque, de hecho, hay que hacer una precisión aquí, es que la brujería hace parte de una segmentación de la magia. Bien, hay diferentes tipos de magia, como lo pueden ustedes saber. Hay magia blanca, hay magia negra. Dentro de ellas están las maldiciones, los rituales que se hacían antiguamente a diferentes dioses. Dentro de todo eso está la magia. Bien, pero la magia funciona con una sola cosa, con símbolos. Veíamos en la nota anterior que había una señora o la bruja utilizando un candado en simbolismo de poder amarrar a alguien o a algo. O los muñecos, que son los famosos llamados vudú, pues que son en representación de una persona, o las fotografías que inducen la energía sencillamente a que algo le suceda a la persona con la que se va a tratar o a la que se va a tratar. Por eso se utilizan todo este tipo de fluidos que son personales, porque sucede, y eso es un ejemplo que tal vez puede ser prudente para esta ocasión, y es como cuando el tarotista está en una línea, en un programa de televisión, y alguien llama y le dice su nombre y su pregunta, y el tarotista de una vez se conecta con esa energía. Yo a esa energía no le creo mucho, porque digamos que puede haber muchas más energías de personas que estén viendo, y bueno, en fin, qué sé yo, pero cuando hablamos de fluidos, que esa es la pregunta, pues es mucho más directo llegar esa energía a la persona. Por eso se utilizan, por ejemplo, pedazos de uña o pedazos o pelo o cabello de la persona, o fluidos mucho más personales. Y ahí es donde se hace el encantamiento o se hace el ritual que quiere, pues con la finalidad que se necesite, ya sea hacer daño, hacer una maldad o llevar hasta la muerte a una persona, porque para eso también hacen brujería. Doctor Zanabria, ¿qué piensa de todo esto? Dijéramos que los procedimientos rituales no es que sean no racionales o irracionales, obedecen a una lógica. Y esa lógica hay que tratar de deconstruirla, entre otras cosas para saber si estamos ante un coherente brujo o inconsistente brujo. Entonces, cuando uno mira cómo se está moviendo, qué giro está haciendo, qué simetrías está guardando, qué relaciones geométricas, inclusive topográficas, está desempeñando o desplegando en su ritual, ahí uno puede ver si el performance es un buen performance o un mal performance. Evidentemente, es un poco como en los rituales de posesión. Yo tuve la ocasión de ser alumno de Marc Augé, el célebre antropólogo francés heredero de Lévi-Strauss, quien trabajó mucho tiempo en Costa de Marfil y en África antes de volcarse hacia el mundo occidental. Y él recuerda un poco los trabajos que hizo durante mucho tiempo entrevistando a curanderos y a profetas en Costa de Marfil y en Togo y en otras civilizaciones, un poco en Senegal también. Y él veía cómo el discurso de los profetas curanderos se iba adaptando al régimen de colonización, entonces, que estaban viviendo esas ciudades o esos países. Es evidente que lo mismo ocurre con los brujos, lo mismo ocurre con los curanderos. No quiere decir que no haya una verdad allí. Sí, es una verdad dentro de muchas otras. No quiere decir que no haya necesidad, por ejemplo, que alguien tome un placebo y que use la homeopatía y entonces se cure, aunque evidentemente los alópatas, hoy hay un debate mundial, están demostrando que la homeopatía no es nada, no es gran cosa. Y evidentemente un químico, tenemos un gran químico, el profesor Moisés Wasserman Lerner, es rector de la Universidad Nacional, él se opuso a una maestría en homeopatía porque considera que eso es foutaise, y tendría razón desde su lógica química. Pero evidentemente esto no quiere decir que, por ejemplo, Pío XII no tuviera su homeópata de cabecera, el Papa. Eso no quiere decir que las felormonas que uno puede poner con sus esencias florales calmen al gato cuando está muy arrecho o muy alterado. Eso no quiere decir que no haya una cantidad de productos naturales que protocolariamente se pueden saber usar en un momento dado. Y eso no quiere decir que los mismos elementos químicos se tomen de la naturaleza. Entonces, evidentemente, hay que saber jugar con lo uno y con lo otro.
Sí, esto se da, esto existe, pero también hay que tener cuidado para no sugestionarse y ver por todo lado magia negra, por todo lado amarres, por todo lado trabajos, por todo lado maldad, como también algunos se las dan de ser muy buenos. Hay que librarse del mal y hay que librarse del bien. Hay que estar sereno. Inclusive si usted encuentra un enterramiento en su sala, tranquilo, tómelo con calma. No se deje sugestionar ni del muñeco, ni del vudú, ni que le dicen que lo van a matar. Fresco. Poco a poco deconstruya eso y si evidentemente no se siente capaz, acuda a un especialista, pero a un buen especialista, no a un embustero que lo puede tumbar. Sí, doctor, voy a mostrarles un video a ustedes tres, a continuación muy rápido, que está por internet, de alguien que le hacen, aquí lo están viendo, es una santera cubana, supuestamente le está sacando un maleficio y este sujeto va a vomitar una gran cantidad de pelo con alfileres que supuestamente vienen de un lugar inexistente, de su interior. Es horrendo. Y bueno, véanlo ustedes allá y con el numeral maldiciones más allá, coméntenos qué piensa y vea esto. Es realmente muy fuerte. E incluso sacan gusanos y cosas así. Esto lo estamos viendo en video. ¿Puede ser un montaje? ¿Es real? Y si es real, ¿hace parte de qué? ¿Qué piensan ustedes, señores? Mire, yo difiero un poquito de... Este video que estamos viendo acá. Sí, yo difiero un poco. Yo pienso que hoy día hay muchos facts, o sea, digamos que hay muchos montajes, pero yo difiero un poco con respecto a dejarle la magia a los expertos. Miren, yo conozco muchas personas, de hecho conozco a una persona que trata todo este tipo de temas, no sabe nada, y aún así le salen muchas cosas que tienen que ver con temas de brujería. ¿A qué voy con esto? A que el tema de la energía o de la magia es algo que no se puede medir y que la persona, aun cuando no sepa o esté diciendo mentiras o quiera sencillamente estafar a un consultante, pues si se maneja o se maneja de la manera en que lo haga por medio de un procedimiento o qué sé yo, le aseguro que así la persona que lo esté haciendo, eso va a salir. Bueno, yo quiero que Leonardo nos diga sobre el video. ¿Qué piensa? ¿Eso puede ser real? O sea, ¿puede pasarle a alguien que llegue a donde un hechicero, una mujer, y saque todo eso, o es un fraude por internet? Bueno, en efecto, como dice Daniel, digamos, en la actualidad se pueden presentar mucho tipo de fraudes, digamos, yo no estaría en la capacidad de decir si este video es falso o no, ¿cierto? Yo creo que lo más importante pues al ver este video y al analizarlo es básicamente, digamos, entender que este tipo de prácticas buscan es la resolución de conflictos sociales, conflictos que tenga la persona. Y en ese sentido, digamos, lo importante no sería si las personas que estamos viendo del exterior creemos o no. Lo importante sería la persona que fue que cree, ¿cierto? Porque es mediante la utilización o la visita de esta especialista en esas prácticas si la persona encuentra una resolución o no. Y esto es lo que ha llevado a que este tipo de prácticas perduren en la historia de la humanidad, es que las personas encuentren una resolución a sus conflictos, a sus dudas, o a sus problemas. Sí, es impresionante las imágenes que vimos, que va botando algo y lo guardan en un frasco, pero para todos ustedes tenemos una sorpresa. Random House, para todos ustedes tenemos una sorpresa. Random House Editorial nos tiene este libro para todos ustedes, se llama CSI Colombia. Tiene los casos más misteriosos de crimen investigados por el señor Fernando Salamanca. ¿Quiere tenerlo? Pues tenemos uno para regalárselos a todos ustedes los televidentes. Solo tienen que escribir con el numeral de hoy, maldiciones más allá, escribir la frase más original que quieran sobre misterio y crimen. Y también, si quieren, suban fotografías del autor o de los crímenes que están en este libro, pueden investigar por Google, o de la portada. Y las mejores frases, las mejores fotos llevarán al ganador. Solo con el numeral maldiciones más allá. Solo Penguin Random House escoge a quién se va a llevar el libro y mañana por redes sociales se los informaremos. Ustedes saben, con el numeral maldiciones más allá. Y bueno, este tema está súper interesante y ya regresamos después de estos breves comerciales. Bueno, fuimos hasta donde una persona que dice haber sido atacada por la brujería.
Hasta allá llegó Joan Arenas y esta es su historia. Inició porque empecé a quedarme sin trabajo, la relación sentimental que llevaba empezó a deteriorarse, empezó a suceder muchas cosas que yo decía, por Dios, ¿qué es lo que está pasando ahora con mi vida? Empecé a tener muchos conflictos, empecé como a aburrirme, como que, Lisette, ¿qué pasa? Y me sentía pues como que no me hallaba. En mi parte de la vida sentimental, él se empezó a alejar mucho de mí. Me decía, no eres tú, soy yo. No era normal porque él era muy amoroso, muy cariñoso, muy entregado y de un momento a otro cambió rotundamente. Sentía que pasaba algo porque uno aunque no lo creas tiene como su intuición y uno dice, no es normal, es algo que está pasando, es algo... Y alguien sí por ahí me había dicho, comunícate con alguien, busca ayuda porque no es normal que te estén pasando este tipo de cosas en estos momentos. Busqué ayuda y él efectivamente me confirma que tengo una brujería en 3er grado que viene heredada de mi papá. Y en ese momento le dije, Lisette, tu problema viene a través de tu papá. Muy seguramente tu papá, cuando era más joven, tuvo alguna relación sentimental con alguien. Esa persona lo atacó sin que él se hubiera dado cuenta, porque usualmente pasa eso, es como algo muy común en los pasados de nuestros papás, incluso de nuestros abuelos. Y trascendió, llegó hasta un punto que la brujería tiene ese punto de que va buscando, va serpenteando con una maldita culebra, va serpenteando hasta que llega y ubica a la persona más débil de esa familia, y en este caso fue Lisette. Pues mi papi también se veía en una situación económica terrible, con muchos bajonamientos. No deseo que le pase esto a nadie más porque de verdad es bastante difícil llevar este tipo de situaciones porque pues acaban con familias, con vidas, con sueños, con ilusiones. Es bastante triste. Un testimonio valiente, como todos los que pasan por este programa, porque casi nadie se atreve a contar en cámara que ha vivido este tipo de experiencias. Gracias también al parapsicólogo Edwin Robles, que nos facilitó este tipo de experiencias para que ustedes las vean allá. Con Numeral Maldiciones Más Allá, sigan tuiteando, sigan opinando, ya leeremos en pocos segundos esas opiniones. Señor Daniel Daza, ¿qué piensa de casos como este? Miren, aquí hay muchas cosas que hay que mirar a profundidad. Hay algo que se llama la sugestión. La sugestión es un proceso psicológico del cual una persona se deja manipular por un receptor con el fin de llegar a un objetivo en común. El objetivo en común en este caso pues tiene que ver con el tema de brujería. Yo no soy quien para decir que no creo, que no le creo a ella, pero aquí respondo a la pregunta inicial que usted me decía y es, ¿creo o no creo en la brujería? Yo personalmente no creo en la brujería, pero porque no crea en la brujería no quiere decir que no exista. Miren, una de las personas más sabias que yo me he topado en esta vida es mi madre. Me dijo en algún momento, al que no cree no le entra. Y tiene completamente toda la razón. Mire, cuántas personas que son famosas, que son millonarias, que tienen mucho dinero, que no tienen nada que ver con el tema de brujería, pues muchas otras personas, brujos, les han mandado a hacer brujería y hoy día no tienen absolutamente nada. Porque esto siempre le pasa a clases en temas de personas que siempre están como en un estrato, en una estratificación mucho más baja. Pero esto hay de todas. No, pero justamente los estudios que se han hecho en términos de prácticas mágicas populares ocurre como con la religiosidad popular. Esto no pertenece al estrato popular, esto atraviesa todos los estratos. No se trata que sea falta de educación, que sea falta de formación, que sea falta de instrucción. Hay presidentes de la República que tienen su brujo de cabecera, o si no, no veríamos todas esas manillas que tiene el presidente Iván Duque, que se parece a Samuel Moreno. Es una afinidad lectiva extraordinaria. A Samuelito no le sirvieron porque lo cogieron
jodieron con el carrusel de la contratación. Evidentemente yo creo que debe tener todas sus contras Iván Duque Márquez. Pero eso es claramente obedece a una práctica mágica, a una creencia más allá. Cuando suben a la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando suben a Ciudad Perdida, les dan la pulserita, los cogi, los mamos, etcétera, etcétera. No, mire, esto no tiene que ver con el estrato socioeconómico. Esto atraviesa a todos. El presidente Mitterrand tenía su astróloga de cabecera, Michel Manfesoli, le dirigió la tesis de doctorado en sociología en la Sorbona. En Rusia, en el antiguo Egipto, hoy día. Es decir, inclusive las personas entre más están en una posición socioeconómica privilegiada, más temerosos son de la incertidumbre, más temerosos son de la enfermedad, más temerosos son de que les fallen sus negociados, no sus negocios, sus negociados. Entonces, evidentemente, más amarres y más contras tienen. No, lo que pasa es que me parece que es muy importante y en ese sentido serenarse. Es que sí existe la sugestión, existe la autosugestión, indudablemente, pero por ejemplo llegar hoy día en pleno siglo XXI a hablar de un amarre en tercer grado y transgeneracional y que evidentemente es como en el Antiguo Testamento, mejor dicho, casi que la maldición pasaba de los hijos a los nietos, a los tataranietos, con todo cariño y respeto me parece un poquitico grecoquimbaya. Doctor, vamos a ver ya mismo un video que quiero que volvamos a comentar, y empiezo por el antropólogo aquí, Leonardo, que está conmigo, es sobre un entierro encontrado en las montañas de Perú. Observen este video que vamos en pocos segundos a empezar a ver. Estos son personas que dicen que encontraron en una montaña esto. Aquí ven cómo lo van abriendo. Es entierro hecho para valorar a las personas. Ahí van y lo toman. Ustedes con el numeral maldiciones, más allá, díganos qué piensan. Y lo van a abrir. Y miren lo que van a encontrar adentro. Si podemos quitar un momentico ahí, eso. Ahí lo que van a ver, vean lo que tenía esa bolsa. Lo que tenía esa bolsa eran pelos, fotos, y estaban en la mitad de una montaña que para los pobladores de esta zona de Perú es sagrada. ¿Por qué utilizan esto? ¿Realmente puede ser efectivo, como vimos también en el testimonio? Bueno, efectivamente, digamos, lo que podemos ver en este ejemplo es un ejemplo básico de un entierro, es, digamos, elementos considerados negativos, ¿cierto? Había un grupo de cosas relacionadas con la persona, ¿cierto? Entonces esto para hacer uso del principio de la magia contaminante, y también muy probablemente se hallarían cosas, o sea, usa el elemento, digamos, de lo sagrado también de forma positiva o negativa. En este caso pues es difícil, pues porque digamos no se ve muy bien efectivamente qué había adentro. Pero básicamente lo que se busca con este tipo de cosas es el dañar a la persona. Esto está asociado a muchas cosas como el uso también de azufre, animales muertos, todo esto para hacer una relación entre este objeto y la contaminación con la persona para que traiga desgracia, muerte a esa persona que quiere ser afectada. Hay una pregunta que les hacen a todos acá y me gustaría que usted la respondiera. Gladys Ferro nos pregunta, ¿es cierto que cuando alguien hace un maleficio se le devuelve el doble? Digamos, nuevamente entramos a la parte de las creencias y digamos de los especialistas o brujas con las que yo he tenido contacto, digamos, en estos estudios que he realizado. Ellas siempre parten de ese principio que es, digamos, un principio que el mal que se hace retorna 3 veces a la persona. ¿3 veces? 3 veces, es como una regla de 3 que ellos manejan, y efectivamente una bruja que yo conocí en algún momento usaba un grupo de 10 anillos en cada mano, esto con el ánimo de que, o sea, a raíz de los trabajos que ella hacía, cada vez que se destruyera uno de ellos, era un síntoma de que ella sabía que los trabajos que ella hizo estaban retornando. Vean, nos preguntan aquí a ustedes dos su opinión libre. Nos dice Aleron 83. Bueno, dicen que las brujas naturales sí pasan de generación en generación y no funciona sino de manera hereditaria. No entiendo muy bien, pero pues es como heredar el ser bruja. O sea, la bruja. Que la bruja hereda, la mamá fue bruja. Exacto. ¿Es posible en algunas culturas o aquí en nosotros? Bueno, se tiene
históricamente en temas muy coloquiales, muy de pueblo, que la tradición se hereda y este tipo de dones también se heredan a las familias. Antiguamente se utilizaba mucho eso, que si usted era la abuela era bruja y pues usted era la nieta, pues tenía ese poder y además se podía saltar este poder, se podía saltar generaciones. Una generación, o sea, así es. como que la nieta y la mamá no, o sea, si la abuela era bruja, y muchas películas gringas hablan de eso, que las abuelas eran brujas, entonces por eso estaban malditas. Vean rápidamente, Oscar Daniel, Adrián Tepes, todos porque hablan, Mauricio Ardila, están preguntando, vía Arturo López, que si usted es astrólogo, vea, yo tengo que decirlo, que cómo lo contactan. Oigan, sí, miren, pueden seguirme, @DanielDazaTV, ese es mi Instagram, @DanielDazaTV, y miren, las personas que vayan a escribir ya con el numeral de hoy, que es maldiciones más allá. Maldiciones más allá, sí. Eso nos pasa siempre en la vida. Sí. Maldiciones más allá. Miren, escriban, voy a regalar una carta astral, ustedes ya se encargarán de escoger al ganador, ya miraremos más o menos cómo lo podemos hacer. Bueno, ya miramos yo adelante. Esto está genial, pero entonces, que escriban con el numeral maldiciones más allá y le manden de una vez todos. Sí, datos, día, mes, año, hora, lugar de nacimiento, porque voy a regalar una carta astral, lo voy a escoger. Entre los que escriban el día, el mes y el año de nacimiento, con Daniel Daza les va a regalar una sola carta astral. Como estamos en una promoción extraordinaria, entonces yo también tengo mi promoción. Miren, mi cuenta de Twitter es @FabiánSanabriaS y entonces pongámosle un hashtag que se llame bendiciones más acá. Entonces el que le ponga el numeral bendiciones más acá, B mayúscula, M mayúscula y A mayúscula, bendiciones más acá, @FabiánSanabriaS, les regalo mi última pequeña novela que se llama Gocherías, que es la historia de un gato que quise mucho desde que llegó a mi vida hasta que se murió. Entonces les regalaré Gocherías a los que escriban. Escribió una novela. Yo he escrito varias novelas. Sí, una que se llama Profesor. Esa es la gordota, profesor. Esa la leí yo, la primera se llama El Tramoyero, que entre otras es un embaucador amoroso, ¿no? Es un embaucador que evidentemente tiene amores de guardarropa, como se usan hoy día. Leonardo, Leonardo, si no ofrece nada esta noche. No. Bueno, nos vamos a comerciales. Ya volvemos aquí en Más Allá. Viene Más Allá Plus y ustedes sigan pensando qué es la brujería. ¿Es real? ¿Es sugestión? Solo ustedes pueden llegar a formar su propia opinión. Continuamos en Más Allá. Un saludo rápido a Adriana H. Des, @coneja nocturna, Isabel Peña, Juan Manuel, habitante de Sirio, Francisco Salgado y Andrés Bedoya y Alfredo de León. Gracias por estar aquí con el numeral Maldiciones Más Allá. Ya casi somos tendencia gracias a ustedes. Vean, este libro se lo recomiendo, es de Penguin Random House, se llama CSI Colombia, cuenta los casos más fuertes, los misterios criminales más grandes resueltos jamás en Colombia. Lo consiguen en cualquier librería gracias a Penguin Random House, gracias al señor John Cáceres que nos atiende allá en esa editorial. Y bueno, este es el momento que muchos esperan porque van a ver a Joana Arenas en su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Definitivamente las maldiciones han estado, siguen estando y estarán por el resto de la humanidad y entre nosotros. Pero hoy le quiero hablar del Imperio Romano y de maldiciones como esta. Resulta que lo que hacían los romanos era dejar por escrito cualquier ofensa que les hicieran, la escribían en plomo, luego las enrollaban, las perforaban con clavos y luego las enterraban. Esto con el fin de desearle el mal a esa persona que les hacía alguna ofensa. Pero no solo utilizaban plomo, también utilizaban cerámicas y piedras preciosas porque aseguraban que tenían mucha más energía y mucho más poder al realizar esta maldición o al enterrar la maldición que les habían hecho a ellos. Pues mire, Esteban, hace poco en el Museo Arqueológico Cívico de Bolonia lograron traducir esta tablilla que contiene una maldición a un personaje llamado Porcelo y la maldición dice lo siguiente: destruye, machaca, mata, estrangula a Porcelo y a su mujer, sus almas, su corazón y su hígado.
Bastante fuerte, pues según los estudios que se han realizado, se habla de que Porcelo fue un veterinario y de que quizás pudo dejar morir algún animal de esta persona que le está deseando esa maldición. Esteban, pero el museo no solo contiene esta pieza, contiene alrededor de 1.500 piezas en las que hay una cantidad de maldiciones. Incluso se pide venganza por el robo de zapatos u otros objetos. Hay otras piezas que, por ejemplo, tienen dibujadas algunas figuras que parecen ser los cuerpos de las personas a las cuales se les desea el mal. Muchas otras son rezos a deidades específicas pidiéndoles, solicitándoles que acaben con la vida de su enemigo. ¿Ustedes qué opinan? Los invito a que nos escriban a través del numeral Maldiciones Más Allá. Si conocen alguna maldición que esté por ahí escrita o que sea muy fuerte, que ustedes nos quieran comentar, pues los invito a que nos dejen ahí su comentario. Muchas gracias y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Vea, se llenó este Twitter con su propuesta de mandar ahí las fechas de nacimiento, así que va a tener mucho trabajo. Todavía pueden conmemorar maldiciones más allá, así que una carta astral de Daniel Daza. Mire, señor antropólogo, cuando yo veo este informe, yo digo pues que los entierros no son algo que se dé en Colombia, que se dé solo en Ibagué, que se dé solo en Neiva, en Pasto, en cualquier... No, estamos hablando de Roma y estamos hablando de que encuentran una tabla enterrada, la traducen y lo que hay es una maldición. ¿Cómo podemos explicar? Es que los entierros vienen desde mucho tiempo atrás y usted tiene unos libros ahí antiguos de brujería. Sí, digamos, bueno, traje un par de ejemplares, algunos libros, digamos que he recogido en el tiempo que he realizado mis investigaciones. Acá justamente hay uno de la magia roja, que digamos se basa un poco en la sangre y el uso de tejidos para crear este tipo de magia negra. Respondiendo un poco a la pregunta, efectivamente, digamos, en el transcurso de la humanidad, como ya se ha expresado en esta mesa, digamos, todo este tipo de prácticas y creencias buscan digamos, una resolución de conflictos sociales, ¿cierto? Y en ese sentido van a seguir, pues como bien lo decía Joana en la nota, han existido y van a seguir existiendo, ¿cierto? Porque cuando, digamos, los métodos naturales o las formas naturales de mediar con los diferentes conflictos que tienen las personas no llegan a una resolución, es que en muchas ocasiones se opta por tomar estas vías para resolver esas situaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y entonces ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Yo creo que sí, eso existía en Roma también, pero también es una manera de hacerle saber al otro que tenemos un conflicto y que vale la pena resolverlo por las buenas. Es interesante, de la misma manera que está esta maldición, están también las bendiciones y las nostalgias, como el célebre Animula Vagula Blandula, almita errante y tierna, hospes comesque corporis, huésped y compañera del cuerpo, quet nun avidis in loca, hacia qué lugares partirás ahora, pálidula, rígida, núdula, pálida, rígida, desnuda, nec ut solis dabis iocos, quizá jamás volverás a hacer bromas, que le escribió el emperador Adriano a su querido amante Antino. Bueno, muchas gracias, doctor Sanabria. Señor, muy rápido, nos vamos, Daniel. Bien, yo creo que cuando alguien le hace una brujería a alguien no es como para decir arreglemos un problema, esto es como está muy fuerte la situación y quiero hacerle daño, pero bueno, de eso se muchas trata. gracias, nos vamos, qué pena cortarlo. Y bueno, en Como la librería siempre. sí, ya va a estar mi libro que se llama Expedientes X Colombia, los casos más extraños. Si les gusta este programa, lo escribí yo. En cualquier librería del país está La conspiración de Gaitán y casos de ovnis desclasificados por la CIA que pasaron en Colombia. Expedientes X Colombia en cualquier librería del país. Y bueno, nos vemos en 8 días. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.